Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable metropolitana, y desde luego a través de Radio XZ, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre con la ayuda y la colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días. También tenemos como invitado para el día de hoy al ingeniero Julio Santos Callado. Muy buenos días, Julio. Buenos días, gracias. Vamos a conversar con él sobre temas muy importantes que tienen que ver con el aprovechamiento de nuestras cuencas hidrográficas y su protección además, es decir, la consecuencia ecológica de ese aprovechamiento y cómo andamos. Vamos a tratar de hacer una evaluación que se inscribe en el propósito de este programa de ayudar al pueblo dominicano a identificar las metas dentro de las cuales o a través de las cuales puede alcanzar el desarrollo, entendiéndose por desarrollo en esa palabra vacía que utilizan muchas veces en campaña los que aspiran a posiciones públicas para luego olvidarse de todo lo que ofrecieron, sino de lo que tenemos que perseguir los ciudadanos de una manera permanente para que podamos alcanzar un futuro mejor para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros descendientes en general. Yo quisiera, antes de entrar en la lectura de los titulares de hoy, los temas previos. Sí, hacer un complemento de mi intervención con relación al Día del Maestro, porque yo no hice ninguna referencia a los profesores que tuvimos ya a nivel universitario, y eso fue realmente un lapsus de mi parte. Nosotros recibimos también de parte de un excelente cuerpo de profesores universitarios en el periodo 1947-1952 la carrera que cursamos, que en aquella época era de ingeniero arquitecto. De nuestros profesores quedan vivos el profesor Leonte Bernal Vázquez, a quien queremos saludar a propósito de la celebración del Día del Maestro. Está viva también Margarita Tolé, y está vivo el ingeniero José Joaquín Hungría Morel, y hay algunos profesores más con quienes hemos perdido contacto, pero queremos dejar testimonio de nuestro agradecimiento a nuestro profesor Moncito Báez, José Ramón Báez López Peña, que fue maestro nuestro en la escuela normal, fue profesor nuestro en la universidad y fue también rector de la universidad. Y a tantos otros profesores, pero de manera particular quiero recordar a mi maestro y amigo, el arquitecto Edgardo Vega, Gay Vega, porque partió ya hace un año y medio o algo así. Por cierto, no pude estar presente porque él murió fuera del país y yo salía del país cuando lo traían. Es decir que no pude llenar la satisfacción de acompañar a su familia en esa pérdida por la cual tenemos que pasar todos. Pero mis saludos a todos los profesores que tuvimos en la universidad. Y ya en otra oportunidad les traeremos la lista de todos aquellos profesores que, como en caso parecido al que ya relatamos de los maestros normales, no volvemos a ver en las aulas universitarias profesores de esa talla. Quería también dar la bienvenida a los mensajes duartianos que está pasando la emisora, una magnífica iniciativa. Felicitamos al propietario de la emisora, al director de la emisora y a su personal técnico por esa iniciativa, que no fue nuestra, fue de ellos. Queremos mencionar también
la designación del licenciado Hugo Giuliani como secretario de Industria y Comercio, que se formalizó en el día de hoy después de que se anunciara informalmente por el presidente de la República en el día de ayer. No podemos dejar de mencionar el tema todavía sobre la palestra de la educación a hijos de haitianos, porque se hizo referencia hoy en un programa hermano de esta emisora, porque ahí están Rafael Flores Estrella y Tomás Castro, de modo que no solamente es un programa en esta misma emisora, sino es un programa de personas de nuestro aprecio, y en el caso de Rafael, de afecto. Tomás Castro tuvo palabras muy duras contra los que él llama nacionalistas antihaitianos, y hizo una generalización que yo creo que él no la meditó, porque metió en un mismo saco a gente que hace provecho circunstancial, coyuntural y cosmético de la causa dominicana cuando le conviene a sus intereses, con aquellos que, como nosotros, defendemos la posición dominicana. Nosotros no somos anti-haitianos, nosotros somos pro-dominicanos, y nunca, que se entienda, nunca nos vamos a avergonzar de ser pro-dominicanos. Y a nosotros no nos pueden hacer el chantaje que le hacen a alguna gente de que ¿y dónde estabas tú en el 65? En el 65 yo estaba allá adentro, para que estemos claros, ¿verdad? Y nos vamos a enfrentar a quien sea cuando tengamos que defender la soberanía de la República Dominicana, como también hemos defendido la constitucionalidad, no de manera acomodaticia. Cuando aquí se vulneró la Constitución del 63, estuvimos de frente a eso. Entonces peleamos para reimponerla, enfrentamos tropas extranjeras para reimponer la Constitución. Pero después, cuando se vulneró aquí en el 94, hubo gente que dijo, no, porque eso es a Balaguer que le van a quitar 2 años. No, se vulneró la Constitución de la República y se hizo un disparate antijurídico. Lo que pasa que la gente que tiene una posición recalcitrante contra Balaguer, si en ese momento se atropella la Constitución de la República, está bien. Bueno, pues para nosotros no está bien. Y no estamos de acuerdo con Balaguer, ni con todas las trapacerías que hizo para quedarse en el poder. Pero ahí se le hizo el juego a la voluntad extranjera para atropellar el ordenamiento jurídico de la nación, el Estado de Derecho. Y nosotros protestamos de eso. Y vamos a protestar en cualquier circunstancia en donde se atropella la Constitución de la República. Y ahora que se está atropellando el sentimiento y la identidad de los dominicanos, porque el problema no es, y ya lo dijimos en nuestra intervención anterior ayer, que se pretenda o que se haya surgido como iniciativa hacer esta tolerancia que me decía Roger que habíamos vivido en el régimen de Trujillo, ¿no fue? Sí, en una ocasión recuerdo que vivimos en el régimen de Trujillo una tolerancia, pero limitada. Y alguien lo señaló eso hoy también en la prensa. Dijo, eso se estableció por 1 año nada más para dar cabida y poder detectar realmente cuál era la población estudiantil que estaba fuera de las aulas, abriéndole todas esas limitaciones para que tuvieran acceso al aula y fuera quien fuera, pero tenía que satisfacer un prerequisito, que era que los padres o los parientes o los tutores con quien vivía el niño tenían que llevarlo a la escuela e identificarse ellos junto con el niño para saber cuál era el origen del niño. No era enviar un niño así, inscríbete ahí sin saber qué nombre tiene, de dónde viene, quién es responsable de eso. Es decir, es un procedimiento de previa identificación real del niño, porque después a la larga en su carrera estudiantil, cuando vaya a terminar, si no se llenó ese requisito al inicio de su carrera, pues va a tener muchos problemas ese niño con respecto a finalizar sus estudios. Bueno, entonces yo quería decirle a Tomás Castro que él debe meditar mejor la situación, porque él parte de su gran amor y afecto a la figura del doctor José Francisco Peña Gómez. Lo expresó así cuando dijo: el problema es que aquí hay gente que tiene miedo de que surja otro hijo de haitiano como el doctor Peña Gómez, que llegue a ser lo que fue el doctor Peña Gómez. Bueno, no tenemos ningún problema en decirle a Tomás Castro que el proyecto de fusión de Haití con la República Dominicana, en primer lugar, es un proyecto que ya dejó de ser haitiano, por desesperada que sea la situación de los haitianos, para hacer un proyecto norteamericano del cual forman parte también Francia y Canadá,
para quitarse ellos el problema haitiano. Porque es muy cómodo. Las grandes potencias, que además con la Venezuela de Carlos Andrés Pérez se convirtieron en los amigos de Haití, para no recibir el problema haitiano en sus litorales y en sus territorios. Entonces, vamos a desviarlo hacia la República Dominicana. Entonces ofrecieron de todo. ¿Para qué? Para incumplirlo todo. Porque es más cómodo y más barato para ellos que nosotros carguemos con esa responsabilidad. Y nosotros que no tenemos presupuesto suficiente para darle educación a los dominicanos, no podemos aceptar la carga de darle educación a los haitianos. Como tampoco podemos aceptar la carga de darle servicios de salud a los haitianos. Y en cuanto a las parturientas, que se refirió también de manera muy ligera al asunto, no era un caso de humanidad de darle atención a una parturienta que de repente le dan en la calle los dolores del parto, sino estamos refiriéndonos a esas excursiones organizadas que la propia prensa recogió, donde se traían haitianas desde Haití a los hospitales de Santiago y algunas no llegaban por la vía terrestre. O sea, la élite haitiana viene entonces a recibir los servicios de salud en la República Dominicana, porque la élite haitiana está más tiempo aquí que allá. Lo dijo el otro día el cónsul haitiano en Barahona, que toda la parte sur en materia turística se nutría del turismo haitiano. Y no estamos hablando del turismo que autorizó de manera alegre el presidente de la República, cuando autorizó a dar visas de turismo sin límite a los haitianos. Y ustedes no se acuerdan que había unos cónsules en el gobierno de Leonel Fernández que tenían miles de otorgamientos de visas. Entonces, vamos a manejar esto con seriedad y con propiedad. Entonces, yo le quiero decir también otra reflexión, que se la di también por teléfono al amigo Florete. Y él citó un discurso de Peña Gómez, donde Peña dijo que era más importante el pan que la libertad. Yo no puedo estar más en desacuerdo con eso. Como lo estuve cuando en condiciones o circunstancias parecidas, que recuerdo que Peña estaba trabajando en Internacional Socialista y cuando yo llegué me mostró el discurso que estaba haciendo. Y yo encontré un párrafo donde él hacía las loas de la eficiencia de la dictadura versus las ineficiencias del régimen democrático que entonces estábamos iniciando nosotros. Yo le dije, Peña, tú no puedes decir eso. Porque nosotros, en primer lugar, nunca hemos tenido tradición democrática. Este es un pueblo que no conoce lo que es democracia. Y tenemos que aprender a hacerla eficiente. Si tú apareces ahora dándole la loa a la eficiencia y eficacia de la dictadura, entonces nos estamos derrotando con respecto al proyecto democrático. Él sacó esa parte de su discurso, pero puso en otro que era más importante el pan que la libertad. Y yo quiero decirle que para el que no llega a tener la educación de su mente para darse cuenta que cuando le falta el pan en el estómago es porque no tiene la otra libertad. Nosotros los que hemos logrado el privilegio en este país de educar nuestra mente, podemos y tenemos que decirle que es más importante el pan de la libertad que el pan material que llena la barriga, porque el pan de la libertad es que te puede llenar la barriga. De modo que vamos a darle paso ahora a nuestra entrevista con el tema del aprovechamiento de nuestras cuencas hidrográficas para fines de riego, de energía, etcétera, con el ingeniero Santos Collado, que tiene un currículum larguísimo, pero el ingeniero Santos Collado obtuvo su título en ingeniero civil en la Universidad de Santo Domingo, luego hizo estudios especializados en Alemania, luego pasó con una beca Fulbright a hacer estudios de investigación en Estados Unidos, se graduó de maestro maestro de ciencia del Instituto Tecnológico de California en Caltech y doctor en ingeniería de la Universidad del Estado de Colorado, y tiene una larga trayectoria. Fue director ejecutivo de la Corporación de Empresas del Este, asesor de obras hidráulicas del presidente de la República, director del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo Casa. Julio, háblanos un poco de si nosotros como país debemos
seguir impulsando estas obras de aprovechamiento de nuestras cuencas hidrográficas que se iniciaron en el régimen de los 12 años del doctor Balaguer y que se han ido continuando a tropezones y con todos los accidentes que supone que por un lado se estén construyendo presas y por otro lado se estén depredando las cuencas hidrográficas. Bueno, hay muchos tipos de presas. Las presas a las que probablemente te refieres corresponden a las presas grandes, que son presas de más de 20 metros de altura. Y esas presas, que generalmente tienen un embalse de cientos de millones de metros cúbicos de agua, tienen propósitos múltiples algunas, otros son de menos cantidad de propósitos. ¿Tú te refieres a que algunas presas son para generar energía, otras son para riego o para ambas cosas? Eso, exacto. Hay presas de esas grandes que se construyen exclusivamente para generar energía, o hay otras que se construyen para generar energía, riego y acueducto. Agua potable. De manera que esas presas grandes requieren generalmente una cuenca de captación, una cuenca hidrográfica, que es la que la alimenta de agua, que esté bien cuidada. Porque si nosotros tenemos un embalse lleno de agua limpia, resulta muy fácil o menos costoso usar esa agua para acueducto, pues simplemente con una clorinación es suficiente. También resulta mucho más fácil y económico servirla para irrigación, porque los canales se mantienen limpios. También resulta mucho más sencillo y más económico generar energía con ella. Perdón, ¿tú quieres decir con eso que el problema de la sedimentación no solamente afecta a la presa, sino también los canales? Afecta, a eso iba. Si la presa está llena de agua sucia, entonces, ¿qué pasa? Si estamos generando energía con ella, ese sucio, que es generalmente arenilla, vamos a llamarlo, cuando pasa por los álabes de la turbina, hace como si fuera una lija y termina comiéndose los álabes de la turbina, y en pocos años esa turbina, que debió haber durado 15 o 20 años funcionando, pues deja de funcionar. Hay que cambiarla, lo cual le implica un costo extraordinario. Es un fallo mecánico que es separado del problema de la sedimentación propiamente. Bueno, la sedimentación es la que origina que el agua dulce, el agua se ensucie, ¿verdad? Sí. Y dañe. Ahora, la sedimentación de la presa es otro daño. Sí. Yo me refiero al hecho de que la presa se vaya llenando hasta que pierda su capacidad. Correcto. Ese es otro daño que es el más dramático. También cuando el agua está sucia en el embalse, pues los canales se llenan de tierra y hay que estar constantemente limpiándolo, que es un gasto adicional. Si el agua sucia de un embalse la usamos para acueducto, en vez de simplemente tener que clorinarla, tenemos que quitarle esa tierra, lo cual implica un proceso de tratamiento que lleva sulfato de aluminio, calcio, para precipitar todo ese material y sacarlo de ahí. Y después hay que disponer de ese material. Hay que filtrarlo. Y llevarlo a algún sitio donde se pueda botar, que no afecte el medio ambiente, porque tiene productos químicos. De manera que Perdón, tú has hecho una mención interesante. Cuando tú te refieres que tiene productos químicos, te estás refiriendo a la tecnología agrícola que estamos usando, que es altamente intensiva, de productos tóxicos que se arrastran con la lluvia y van a parar a las presas también y a las aguas que se manejan en las presas. Correcto, porque quizás para nuestros amigos televidentes y radioyentes sería conveniente explicarle un poquito cómo se generan los sedimentos. Porque yo he tenido la oportunidad de ir a sitios en mi trabajo, por ejemplo Paraguay, donde la primera vez que fui, un río que es aproximadamente 3 veces más grande que el Yaque del Norte, estaba totalmente cristalino. Nosotros
el primer recorrido de reconocimiento que hicimos en ese río, yo podía ver las piedras en el fondo del río y los peces nadando, totalmente cristalinos. ¿En qué año fue? Eso fue en 1975. Porque estábamos en el medio de la selva, parte de la, aunque era Paraguay, parte, digamos, de la Amazonía. A los 4 años, en una de mis últimas visitas, ese mismo río no se podía ver nada, era color chocolate, porque simplemente habías desmontado todo. Es decir, que para que se entienda, los sedimentos se producen cuando no hay una cobertura vegetal adecuada. Y mientras menor cobertura, es decir, mientras menos foresta, mientras menos árboles, mientras menos raíces que fijan la tierra al suelo. Exacto. Mayor cantidad de sedimentos se genera. Cualquiera de los televidentes podría decir o hacer el experimento de salir al patio de su casa con un jarro de agua, y si el piso es de tierra, dejarlo caer y verá que produce un hoyo o un hoyito al caer esa agua sobre la tierra. Fuerza del agua. La fuerza del agua. Eso mismo hace una gota cuando cae sobre la tierra limpia, es decir, tierra sin vegetación. Cuando los árboles, la cubierta de los árboles no detiene la fuerza del agua en el impacto que produce en la superficie. En la superficie. De hecho, cuando uno está en esto estudiando, le presentan a uno el impacto que produce, uno lo ve gráficamente en películas, el impacto que produce una gota sobre la tierra. Es como si cayera una bomba, es el mismo cráter que produce una bomba sobre la tierra. Eso produce una gota de agua. Cuando cae sobre la tierra pelada, desaloja todas esas partículas y las mueve y las va llevando poco a poco al río, que es el colector de esas aguas. Si esa misma agua cae sobre una superficie cubierta, desde luego, las ramas, las hojas secas que están en el piso, que están también en el piso, protegen todo eso se protege, el agua se mantiene más tiempo, no llega a causar el desalojo de las partículas de tierra y por lo tanto no las puede arrastrar. Y entonces tenemos el doble beneficio de que el agua se mantiene más tiempo fluyendo en el río, por lo tanto los ríos hacen crecidas de menor pico. Pero hay un punto que yo creo que es importante que la gente entienda para este aspecto que tú estás señalando, y es que hay la percepción como que ha dejado de llover, o sea que está lloviendo menos, pero en realidad llueve, no sé si voy a decir algo que no esté estadísticamente soportado, pero llueve lo mismo, pero el agua se comporta de manera diferente. Es correcto, llueve lo mismo. Digo, con su periodo de seca y de abundancia, como tradicionalmente ha sido, pero lo que sucede es que al agua no poderse detener o no retener en la cubierta vegetal, porque no existe o es muy disminuida, llueve y a los 5 o 6 horas ya el pico del río pasó, todo el agua que cayó se fue, porque además nosotros tenemos la cualidad o desfortuna de que nuestro país es muy montañoso. Por tanto, no es lo mismo cuando llueve en nuestro país, que el agua en cuestión de 4, 5, 6 horas hace la crecida que va a hacer y salió de ahí. Pero también produce unas catástrofes cuando va esa pared de agua hacia abajo y pasa por las comunidades, que le sorprende de repente esa carga de agua que viene inesperadamente. Es correcto. Entonces, cuidar, me estoy refiriendo solamente a los aspectos positivos que tiene la foresta y cuidar nuestra foresta en cuanto a lo que tiene que ver con hidráulica.
que eso se extiende a toda una serie de otras ciencias que tienen que ver con la fauna, la ecología. Desde luego la flora, la ecología. Hay una inmensidad de especies que desaparecen cuando desaparecen los árboles de donde viven o de los que se alimentan. Pero tú mencionaste ahorita el problema tóxico como proveniente de la tecnología utilizada en la actividad agrícola. Si uno se va, por ejemplo, a Constanza y comete el error, digo yo, de ir de Constanza a Valle Nuevo, o antes de llegar a Constanza ya usted lo empieza a ver, todas esas lomas peladas donde se está cultivando no árboles, sino vegetales. Que vegetales son cultivos de ciclo corto, que cada 3 o 4 meses hay que volverlos a replantar y hacerlo limpiar la tierra, dejarla totalmente descubierta. Entre esas montañas, usted ve las montañas llenas de ese tipo de cultivo, que cuando cae un aguacero, la mitad de la loma se va. Y todo ese sedimento va desde luego al curso de agua que le queda más cercano y poco a poco termina en las presas. Pero estamos hablando de una comunidad que el otro día se declaró casi en estado de emergencia por contaminación de los agroquímicos. Entonces, que casualmente para el asunto de un cultivo intensivo como ese, ¿qué sucede? Que hay que tratan de mantenerlo limpio con fertilizantes, desde luego con herbicidas, pesticidas, etcétera. Y cuando la tierra se va con sus pesticidas, sus herbicidas y todo aquello, y va a parar al mismo sitio. Por ejemplo, para mí, el problema de las algas, y esto es una especulación técnica, para mí el problema de las algas en el río Isabela. No son algas, son ¿cómo se llama? Lilas. Las lilas. Las lilas, perdón. El problema de las lilas es una consecuencia de toda la devastación que ha habido en esa zona. Aguas arriba. Y de la eliminación de la cobertura vegetal autóctona que había en esa zona, y porque lo que hay urbanizaciones y una pero serie aguas de arriba, muy atrás, hay caña. Sí, hay caña, pero más arriba no hay caña y más abajo tampoco. Uh-huh. Y todo eso está más o menos urbanizado. Y cuando se urbaniza, antes de recubrir con asfalto las calles, etcétera, hay una escorrentía que mueve los sedimentos. Yo creo que parte de ese problema, que es un problema extremadamente serio y que que no lo han podido resolver hasta ahora. Y que no lo van a poder resolver. Yo he leído en revistas internacionales de casos en África donde el Banco Mundial ha hecho préstamos multimillonarios porque lilas interrumpían el flujo del agua a unas turbinas y no lo pudieron resolver. Es decir, que el problema no es sencillo, porque casualmente este tipo de problema que se origina cuando somos descuidados y acabamos con la cobertura vegetal, con la floresta en general, y se desprende la flora y la fauna, se hace rápido, pero se corrige muy lento y muy costosamente, porque un árbol de eso, para crecer otra vez, coge 10 o 15 años. Vamos a tener que hacer ahora un paréntesis para cumplir los compromisos comerciales y volvemos con el ingeniero Julio Santos Collado, con quien vamos a seguir conversando varios días hasta cubrir este tema exhaustivamente y que nuestros amigos puedan entender la importancia que tiene cuidar la foresta nacional si es que queremos tener agua para las generaciones que vienen. Adelante, por favor. Julio, síguenos hablando entonces de
cuáles son las consecuencias de todo eso que estamos haciendo, de las técnicas agrícolas, la contaminación que estamos haciendo a través de los productos que se usan en ese proceso de sembrar cosas y cosechar cosas, pero que cuando llueve todos esos tóxicos van a parar a las aguas y todo eso va a parar. Dime una cosa que se me ocurre, esa sedimentación que está aguas abajo del Yuna, que hay ahí un lío grandísimo, todo ese sedimento que se ha aposentado ahí abajo, que afecta el puerto Arroyo Barril, eso no vendrá desde allá, desde el Valle de Constanza. Sí, desde luego. Porque hay varios tipos de sedimentos. Yo no quería entrar mucho en los aspectos ya más hidráulicos, sino en los aspectos generales. Pero digamos hay dos tipos de sedimentos fundamentalmente. Un sedimento que es a nivel coloidal, que se mantiene disuelto en el agua, es muy fino y ese se transporta desde Constanza hasta la bahía de Samaná. Yo recuerdo haber oído, yo eso estoy entrando en algo que no es de mi conocimiento, por eso te hago la pregunta, pero yo escuchaba en obras públicas a la gente que bregaba con muelles y puertos, el problema que tenían, porque cada vez que trataban de sacar ese sedimento y metían la draga lo que hacía era que subía todo ese sedimento, se volvía otra vez a diluir y no encontraban el sedimento porque exactamente, muy ligerito. Porque es muy ligero. Entonces es como cuando uno entra, hay playas en el país que probablemente muchos de los que nos oyen han tenido la experiencia, que usted llega y pisa y siente como un lodo, pero que se levanta cada vez que usted mueve, mueve y crea una nube que es imposible de manejar. Y es imposible de captar, porque eso se dispersa en el agua, que no se saca igual que se saca la arena, que es el segundo tipo de sedimento, que es un material que se va arrastrando por el fondo de los ríos y va llegando más o menos lejos dependiendo de la velocidad del agua, etcétera. Ese sedimento que es arena es fácil de dragar, pero el sedimento que es a nivel coloidal o a nivel sumamente fino, arcillas y limos muy finos, se convierte en un verdadero problema, como el problema de Arroyo Barril. Pero eso mismo es lo que sucede con el material que se embalsa en la presa, que tiende a cortar la vida útil de las presas. ¿Se presenta la misma situación? En las presas mayormente se sedimenta el grueso, porque el fino, como se mantiene en suspensión, si tiene oportunidad se va. Entonces ese sedimento, desde luego parte del fino con el tiempo se queda ahí, pero ese sedimento llena las presas, reduce la capacidad de embalse de las presas y la vida útil de la misma se reduce considerablemente. Y cuando uno viene a ver, que contesta la primera pregunta de si vale la pena seguir construyendo, si vamos a seguir deforestando, no vale la pena seguir construyendo, porque estamos botando el poco dinero que tenemos. Ahora, tampoco soy partidario de que paren totalmente, sino que se emprenda. Si se va a construir una presa, se le ponga atención a la cuenca de captación de esa presa, de manera que podamos, en una interacción y que en un tiempo más o menos razonable, resolver el problema. Por ejemplo, yo ahora he tenido oportunidad, vine de los Estados Unidos, en Chicago. Chicago tiene una reserva forestal en el medio de la ciudad, que va desde el medio de la ciudad hasta la frontera con Canadá. Y usted la puede caminar, montar bicicleta, montar caballo, trotar, caminar, lo que sea. Yo tuve oportunidad de montar bicicleta por algunos de esos los senderos que ellos tienen diseñados. Y uno ve en Chicago una parte donde de los Estados Unidos donde la topografía es totalmente plana. Sin embargo, los arroyitos que pasan dentro de esa
reserva forestal tienen pequeñas presitas para detener el sedimento que pueda originarse en ese parque nacional para que no siga más adelante y no llegue al lago Michigan. En Suiza he visto lo mismo. Usted va por la carretera y un país que en cuanto a la montaña, bueno, guardando la diferencia, es muy parecido al nuestro. Usted va por la carretera y usted ve un curso de agua que tiene pequeñas presas me refiero de 4, 5 metros, 2 metros, 3 metros, cada 4 kilómetros, cada 3 kilómetros, donde el sedimento que se desprende de esas montañas que están forestadas, que están bien cubiertas y que no están siendo deforestadas, y que no están siendo deforestadas y que es mínimo, queda apresado en esas pequeñas estructuras que cuestan relativamente poco y ofrecen un servicio extraordinario porque no les llega a la presa grande. Lo que pasa es que esas presitas no dan comisiones. Eso es parte en lugar de del construir una cantidad de pequeñas presas a lo largo de una cuenca, es mejor hacer una gran presa al final allá y ganarse unas comisiones. Con unos contratos grado a grado. Es parte de nuestro problema. Lo que pasa es que con eso nosotros estamos llegando rápidamente, más rápido de lo que nos imaginamos, porque en la República Dominicana, si usted busca los índices universales de cantidad de agua por habitante, la República Dominicana en las Antillas es de las que menos tiene. Hasta Puerto Rico se nos ha ido adelante. Tiene menos agua disponible por habitante que casi todo lo que nos rodea, nosotros, con excepción de Haití. De manera que nosotros estamos retosando con un problema que es muy serio porque a la corta, más que a la larga, afecta nuestro bienestar. Y nosotros tenemos que seguir con el tema, Julio, pero ahí hace ya un tiempo que con esta inquietud de que nosotros estamos actuando de una manera desaprensiva frente a un problema tan serio, y yo decía, vamos a terminar siguiendo los pasos de Aruba, Curazao y San Martín, que son las 3 islas antiguas, o no sé qué estatus tienen ahora, pero colonias holandesas, que tienen plantas desalinizadoras. Es decir, la falta de prevención y planificación dominicana nos va a llevar a que terminemos desalinizando agua para poder tener agua potable. ¿Tú crees que somos tan faltos de visión de las cosas que lleguemos ahí? Yo, como optimista que soy, quisiera pensar que no. Pero la realidad lo que nos está marcando es que vamos en esa dirección. Nos está golpeando cada día. Cada día vemos que hay un desorden, no se pone atención a las cosas fundamentales, porque este tipo de cosas no dependen de si uno es PRDista, reformista o PLDista. Este es un problema técnico, científico, que es independiente de lo demás. Pero que afecta a todos los dominicanos por igual. Y afecta a todos los problemas de vida. Aquí en eso debiera haber una especie de programación independiente por un organismo que no estuviera dirigido por un político, que tuviera cierta permanencia, cosa que aquí yo sé que estoy diciendo un deseo que es muy difícil de que se logre, porque toda la política permea en todos los aspectos. Pero la producción de agua depende de cómo nosotros manejemos la foresta nacional, de cómo nosotros manejemos nuestros suelos, de las posibilidades o no que tengamos o el deseo o la decisión o la voluntad que tengamos de tener cuidado con el problema de la contaminación, que puede ser contaminación la que todo el mundo entiende, pero los sedimentos contaminan también. ¿Tú crees que podemos también enfrentar el problema de manejo adecuado de las cuencas y
poder justificar las inversiones en obras de aprovechamiento diverso en las cuencas hidrográficas nuestras, con un proceso de reforestación que no ha detenido el proceso de deforestación. No, es imposible. En ese tipo de cosas nosotros debemos ser serios en un sentido que yo creo que no se entiende aquí cuando uno dice qué quiere decir serio. Serio quiere decir que si usted hace un compromiso, debe cumplirlo, sea por la buena o por la mala. Es preferible hacerlo por la buena, mediante educación del pueblo, etcétera, todo este tipo de cosas, pero es necesario cumplirlo, porque nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Simplemente es muy... A mí me preocupa mucho cuando oigo enunciar muy eufóricamente programas de reforestación, cuando nosotros no hemos detenido la deforestación. Es decir, eso es lo mismo que inyectarle, hacerle transfusiones de sangre a un paciente a cuya hemorragia usted no ha podido detener o no ha querido detener. A mí me recuerda eso mucho, el problema que tenemos del abastecimiento de agua de todas nuestras ciudades, inclusive en Santo Domingo. Sobre todo Santo Domingo. En Santo Domingo se pierde el 70% del agua que se capta. Por escapes. Y nadie se le ha ocurrido, creo, corregir esos escapes, sino agregarle otra nueva fuente. Sí. Es decir, es algo como cuando usted tiene un barril sin fondo y el agua no llega al medio. Echarle agua al barril. Y le sigue echando agua y cuando se acaba busca otra manguera más grande, ¿no? Y con esta agravante que cuando usted le mete más presión a ese sistema, agudiza los escapes. El fondo se abre más. Cosa que este que está aquí le advirtió al gobierno del doctor Balaguer. Comience por la parte de la red. Pero de eso vamos a seguir hablando. Vamos a darle chance a nuestros amigos para que nos llamen, Julio. Adelante, cabina. No tenemos llamada. No tenemos llamada. Bueno, pues, adelante. No tenemos sonido aquí. Nosotros tenemos que ver en otras sesiones con este tema qué es lo que está pasando con la ciudad y este desborde de construcciones elefantiásicas, ¿verdad? Que se ven por todas partes. Porque yo tengo la convicción de que aquí estamos entrando en un proceso anárquico y caótico, porque se está incrementando la demanda sobre una red que ya tiene que estar quedando insuficiente, con lo cual, si no tomamos control de las densidades que estamos colocando en la demanda, vamos a estar permanentemente abriendo calles, sembrando tuberías, abriendo calles y sembrando tuberías de manera interminable. Vamos a ver qué nos dicen las llamadas. Adelante. Buen día, arquitecto. Buenos días. Buen día a su invitado. Muchas gracias. Es un tema muy importante, arquitecto. ¿Con quién hablamos? Es con Ricardo del sector de Herrera. Adelante, Ricardo. Y con relación a la depredación de los ríos, aquí la mayoría de los ríos se están perdiendo. Es porque la mayoría de los terrenos en la cabeza donde nacen los ríos lo tienen los terratenientes y esa gente no hay quien le entre. Yo fui a Gaspar Hernández de Jova arriba y allá hay 2 ríos. Esos ríos antes, cuando bajaban con una cantidad de agua, duraban 3 y 4 días que no se podía cruzar. Y usted a las 2 o 3 horas, ya usted, cuando bajan con una creciente de agua, usted puede pasar con los zapatos y no se mojan. Porque es que está descubierto en la cabeza donde nacen los ríos. Gracias y pase buen día. Muchas gracias por su llamada. Es muy correcto esa observación. Habíamos mencionado algo en ese sentido. Es algo que esa deforestación que ocurre en grandes propiedades, que ocurre sin que nadie la quiera. Pero son áreas que están protegidas por la ley. Pero eso de que sin que nadie la quiera es medio extraño, porque yo recuerdo una situación de hace unos años atrás que deforestaron 2,000 tareas y el dueño no sabía la estaban deforestando. Sí. No se daba cuenta. No se daba cuenta.
Tenemos llamada, adelante. Sí, buenos días, Leopoldo. Buenos días. Buen día, Roger. Buenos Contreras. días, ¿cómo estamos, Contreras? Estamos mal. Bien. Sí, así estamos todos. Mira, señor. ¿recibiste la referencia que di sobre el asunto del contador? No, yo estaba enfermo. Bueno, Sí, bueno. en estos días estuve muy mal con esa epidemia que deambula en nuestro país, pero permítame darle los buenos días al invitado. Muchas gracias, Contreras. Sí. Yo te estoy llamaré y te repetiré entonces el dato que te lo di en el aire el otro día. Ajá. Que yo localicé el contador. Sí, estoy sumamente sorprendido con esta resolución de la señora secretaria y vicepresidenta de la República de Educación. Pues me da la impresión de que este país va derecho a la haitianización completamente, porque lo que parece ser es que nuestras instituciones, que nos han costado tanto esfuerzo nosotros crear, pues están siendo destruidas por este gobierno. Porque no es menos cierto que aquí hasta hace unos pocos días ningún niño, ningún ciudadano podía ir a inscribirse sin su documentación completa, su acta de nacimiento, porque eso es lo que le da la legalidad a todo ciudadano, y a un menor de edad lo que lo legaliza es su acta de nacimiento. Entonces, yo no creo que eso sea correcto, y yo más bien creo que ese afán de la señora vicepresidente de agenciarse esos votos, yo creo que ella debe pensarlo mejor, sopesar esa decisión y darse cuenta que si se gana los votos del pueblo haitiano de ocupación, va a perder los votos del pueblo dominicano. Bueno. Paje buen día. Gracias, Muy buenos Contreras. días. A propósito de eso, yo le debo a los amables televidentes, sobre todo porque los oyentes no lo van a poder ver, este documento que cuando lo fui a buscar en mi maletín no lo encontré. Esta fue la entrevista que le dio el presidente Hipólito Mejía al periódico Primera Hora de Puerto Rico, San Juan. Por favor, hágame un close-up aquí. Aquí está la imagen del presidente. Sin tapujos, habla Hipólito Mejía. Y aquí entonces en el interior está la página, ¿verdad? Hipólito Mejía asume mañana. Yo no ofrecí milagros, dice él. Pero observen aquí, en esta página, por favor, aquí está la foto del presidente, ¿verdad? Y aquí abajo, hágame un acercamiento bien grande aquí, a esto que dice aquí. Piensa mejorar las relaciones con Haití. Se puede leer. Dice él, se va a reconocer como dominicanos a todos los niños haitianos nacidos en República Dominicana. Esto me lo envió a mí una persona que supuso que sería de interés no solamente de todos los dominicanos, sino particularmente de Unión Nacionalista, conocer esta declaración de compromiso que había hecho previamente Hipólito Mejía, de que le iba a dar la nacionalidad haitiana a los hijos de haitianos. Eso y lo que está sucediendo entonces no es una casualidad. Adelante esta llamada. Buenas, es María desde Villamella. Adelante, María. Es para hablarles sobre el problema del agua que ustedes están ahí planteando. Yo estaba mirando que la globalización en realidad va y conlleva a todas esas cosas, porque los técnicos que elaboran las plantas desalinizadoras, las plantas eléctricas, las computadoras, entonces no van a vender. Si no acaban con esa defensa natural, entonces lo que hacen esas plantas no van a poder vender. Entonces esas tecnologías de los grandes países son los que están contribuyendo a la destrucción masiva de nuestra naturaleza. ¿Es cuánto? Tiene muchísima razón, porque en primer lugar, si nosotros preservamos nuestros recursos naturales, pues tenemos la posibilidad de obtener esa agua incluso, si no gratis, pues con un costo sumamente bajo de administración y como una responsabilidad del Estado. Pero la tendencia es precisamente a convertirla en un artículo de lujo. ¿Para qué? Para encarecerla y para hacer que entonces cada vez que nosotros hagamos el esfuerzo de ganarnos el pan con que vamos, es decir, el ingreso con que vamos a comer y vamos a beber agua y vamos a poder vivir, entonces gran parte de eso va a tener que ir a la dotación de agua, porque eso se habrá convertido en un negocio. Y la idea es hacer lo mismo que hicieron con la Corporación Dominicana de Electricidad, entregárselo a unos extranjeros que son probablemente fascinerosos en su país, pero que aquí le hemos abierto los brazos porque no le podemos decir que no al señor Jesús Valderas.
Yo quería decir algo en ese sentido. Si nosotros cometemos el mismo error con los acueductos que hemos cometido con el sistema eléctrico, tendremos lo mismo que está pasando con la energía eléctrica repetido en el agua. Es decir, las facturas van a aumentar, etcétera, etcétera. Y un empeoramiento del servicio. El servicio se va a empeorar. Del servicio. Sí, porque indudablemente que ha habido un manejo torpe, corrupto incluso, del Estado por los tipos de gobierno que nos hemos gastado. Pero si vamos a renunciar a la democracia, como hizo el gobierno de Leonel Fernández, que dijo, bueno, yo no puedo administrar este servicio, se está declarando incapaz. Desde el momento que usted dice, no hay salida, yo se lo tengo que entregar a otro, usted está diciendo, yo no sé manejar esto, yo soy un incapaz, ¿verdad? Porque entonces usted no tiene ninguna capacidad para tener la responsabilidad del Estado o del manejo de un servicio público, como en este caso la Corporación Dominicana de Electricidad o el acueducto. De manera que nosotros tenemos que preservar lo que son el principio de lo que son servicios de utilidad pública, porque ahí está en juego la condición y calidad de vida de los dominicanos. Se nos terminó el tiempo por hoy. Vamos a avisarle la próxima comparecencia al ingeniero Santos Collado. Vamos a seguir sobre este tema, porque hay muchos proyectos que tenemos que desglosar con él y que son de actualidad. Esto fue todo por hoy. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. Hasta mañana, si Dios quiere, a la misma hora. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.